El champán francés de 1000 reales corría por el sencillo vestido de Clara como una cascada dorada de humillación. Un silencio sepulcral invadió el salón de cristal, mientras los 200 invitados de la alta sociedad paulista observaban la escena con desprecio. Ricardo Mendonça, el magnate agroindustrial, rió con desdén mientras sostenía la copa vacía, con sus ojos gélidos clavados en el alma de la mujer de 28 años que se había atrevido a servir bebidas en su fiesta. No tenía ni idea de que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Si quieres saber cómo esta historia de venganza y justicia te dejará sin palabras, no te vayas. Sigue a Clara Silva ahora mismo porque no querrás perderte ni un segundo de este giro que cambiará tu forma de pensar sobre los juicios y las apariencias. Esta es una historia real que ocurrió en Brasil y te conmoverá. Clara Silva se alisó el uniforme blanco y negro por 10ª vez esa noche. Le temblaban ligeramente las manos, no por nerviosismo laboral, sino por la cruel ironía del destino que la había traído allí. Hacía exactamente 5 años, frecuentaba salones como este no como empleada, sino como invitada VIP. La mansión de Albuquerque en Jardines resplandecía para la gala benéfica. Lámparas de araña de cristal de Baccarat iluminaban un salón de baile de mármol italiano por donde circulaban las figuras más poderosas del país. Clara conocía todos los rostros allí. Después de todo, muchos de ellos habían sido sus socios. «Usted, camarera». La voz áspera cortó sus pensamientos como una navaja. «¿Está sorda? Pedí champán, don Periñón, no esta porquería barata». Ricardo Mendonça se alzaba ante ella como un monumento al ego masculino herido. A sus 45 años, exhibía la arrogancia típica de quien lo heredó todo en la vida y nunca tuvo que luchar por nada. Su traje Armani de $5,000 no podía ocultar la vulgaridad de su alma. «Disculpe, señor», dijo Clara con voz firme aunque el corazón le latía con fuerza. «Le traeré el champán que prefiera». «¿Yo lo traigo?», Ricardo imitó su voz con sorna provocando la risa de los parásitos sociales que lo rodeaban. «Miren todos, la criada quiere hacerse la educada. Apuesto a que ni siquiera sabe la diferencia entre Don Periñón y un espumoso de supermercado». El círculo de risas creció a su alrededor. Reconoció algunos rostros. Empresarios que alguna vez le habían rogado favores. Miembros de la alta sociedad que le habían besado las manos buscando invitaciones a sus eventos exclusivos. La hipocresía de esa gente le daba asco. ¿Saben cuál es el problema con ustedes, pobres? Creen que pueden disfrazarse de gente refinada, pero la mediocridad siempre se nota. Miren esa postura encorvada, ese pelo despeinado, esa piel sin tratar. Se nota que nacieron para servir. Clara apretó los puños, pero mantuvo el control. Había pasado por cosas peores en los últimos 5 años, mucho peores. «Tienes razón», dijo, sorprendiendo a todos con su calma. «Realmente nací para servir. Ahora, ¿puedo traerte el champán que deseas?». La inesperada respuesta enfureció aún más a Ricardo. Esperaba lágrimas, súplicas, la sádica satisfacción de ver a alguien humillarse ante él. Pero Clara permaneció allí, digna como una reina disfrazada. «¿Sabes qué?», Ricardo le arrebató la botella de champán con violencia de las manos. «Ya que eres tan humilde, ¿qué tal una lección de verdadera humildad?». Lo que sucedió a continuación sería recordado por todos los presentes durante el resto de sus vidas. Ricardo levantó la botella de champán Dom Periñón 2008, 2,000 reales cada una, y vertió todo el contenido sobre la cabeza de Clara. El líquido dorado le corría por el pelo castaño, manchaba su sencillo uniforme y formaba un charco a sus pies. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los camareros dejaron de servir, conmocionados por la crueldad gratuita de la escena. «¡Listo!», gritó Ricardo, y su voz resonó por la sala. «Ahora estás en el sitio que te corresponde, en el suelo, donde siempre perteneciste». Clara permaneció inmóvil unos segundos, con el champán goteando de sus pestañas. Al levantar la vista, todos esperaban ver lágrimas de humillación. En cambio, encontraron algo que los celó. Una sonrisa, no de sumisión ni locura, sino de alguien que conoce un secreto capaz de destruir mundos. «Gracias por el baño, señor Mendonça», dijo con voz cristalina. «Es usted muy generoso.
sobre todo para alguien que debe más de 300 millones de reales y tiene 6 meses para pagar. La sonrisa se desvaneció del rostro de Ricardo. ¿Cómo sabía esa criada cualquiera de sus deudas secretas? ¿De qué hablas, loca?, balbució, pero el nerviosismo ya se notaba en su voz. Clara echó a andar hacia la salida, dejando con sus pasos una estela dorada de champán sobre el mármol italiano. En la puerta del salón, se giró por última vez. Hasta pronto, Ricardo. Muy pronto. Mientras Clara se cambiaba de ropa en el vestuario de empleados, su mente retrocedió 5 años, a la noche que lo cambió todo. Clara Beatriz Silva no era simplemente una empresaria exitosa, era la empresaria exitosa. A los 23 años ya dirigía un imperio de inversiones que movía miles de millones por todo el país. Hija de un albañil y una costurera, había logrado lo imposible gracias a una inteligencia brillante y una determinación a la que aterraba incluso sus competidores. Su empresa, Silva Capital, era respetada y temida en el mercado financiero. Clara tenía el don excepcional de ver oportunidades donde otros solo veían riesgos, y su capacidad para predecir los movimientos del mercado era casi sobrenatural. En 5 años de operaciones, había transformado un préstamo de 50.000 reales en 800.000 en activos, pero su éxito metódico le trajo poderosos enemigos. La conspiración comenzó sutilmente. Surgieron documentos falsificados que insinuaban operaciones ilegales. Denuncias anónimas llegaron a las agencias reguladoras. Los medios de comunicación, comprados por sus competidores, iniciaron una campaña sistemática para destruir su reputación. El golpe final vino de Marcus Albuquerque, irónicamente el dueño de la mansión donde acababa de ser humillada. Marcus era socio minoritario en varias de sus operaciones y tenía acceso privilegiado a la información financiera de Silva Capital. La noche del 15 de marzo de 2019, Marcus ejecutó el plan perfecto. Valiéndose de información privilegiada, manipuló inversiones estratégicas para crear un efecto dominó que culminó en el mayor escándalo financiero de la década. Clara fue acusada de esquema piramidal, lavado de dinero y conspiración. En cuestión de horas, su empresa fue sellada, sus cuentas congeladas y sus bienes confiscados. Los medios la trataron como la mayor criminal del país a pesar de que nunca había cometido un delito. Lo peor de todo fue la traición de quienes consideraba amigos. Todos esos rostros sonrientes que asistían a sus fiestas, que le pedían favores, que se inclinaban ante su éxito, desaparecieron como ratas que abandonan un barco. Los abogados se negaron a defenderla. Los testigos cambiaron sus versiones. Incluso su novio entonces, el playboy Rodrigo Tavares, terminó su relación por WhatsApp alegando que no podía estar asociado con un criminal. Clara pasó 2 años en prisión por delitos que no cometió, basándose en pruebas falsas. Cuando finalmente logró demostrar su inocencia, gastando sus últimos ahorros en un abogado que, por lástima, se hizo cargo de su caso, descubrió que Marcus había vendido todas las pruebas de la estafa y había desaparecido a Suiza. A los 25 años, Clara salió de la cárcel sin nada. Ni siquiera quedó su apartamento en Jardins, todo había sido confiscado y vendido para compensar a los inversores, aunque ningún inversor real había resultado perjudicado. Durante 3 años, luchó por rehacer su vida. Trabajó como vendedora, recepcionista, camarera, limpiadora, cualquier cosa para sobrevivir. Cada trabajo era una tortura, ya que su foto había circulado tanto en los periódicos que siempre alguien la reconocía y la despedía. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de trabajar para la empresa de eventos de lujo Momentos Dorados. El propietario, Carlos Mendoza, fue uno de los pocos que le dio una oportunidad, impresionado por su amabilidad y comportamiento incluso después de la tormenta que había soportado. Clara aceptó el trabajo no solo por necesidad económica, sino por una razón mucho más profunda: venganza. Trabajando en eventos de la alta sociedad, tendría acceso a quienes la habían traicionado. Podría estudiarlos, descubrir sus secretos, sus debilidades. Y entonces, cuando llegara el momento oportuno, se vengaría de cada humillación, cada traición, cada momento de desesperación que le habían causado. La fiesta en la casa de Albuquerque fue el primer paso de su plan de venganza.
Marcus había regresado de Suiza hacía 6 meses, haciendo alarde de una riqueza que no era suya, viviendo una vida construida sobre la destrucción de la de ella. Pero Marcus había cometido un error fatal. Había subestimado la inteligencia de la mujer a la que había destruido. Durante sus 3 años trabajando en eventos, Clara no se había limitado a servir champán y canapés. Había observado, escuchado y tomado notas. Había descubierto secretos que podrían derribar a la mitad de la élite de Sao Paulo. Y lo más importante, había encontrado pruebas de la estafa sufrida, documentos que Marcus creía haber destruido, grabaciones cuya existencia desconocía, testigos que por fin estaban dispuestos a hablar. Y ahora estaba lista para el ajuste de cuentas. A la mañana siguiente de la humillación, Ricardo Mendoza se despertó con una resaca que no tenía nada que ver con el alcohol. Las palabras de la camarera resonaban en su mente. 300 millones de reales, 6 meses para pagar. ¿Cómo demonios podía una camarera cualquiera saber de sus problemas financieros? Esa información era altamente confidencial, conocida solo por un puñado de personas en todo el país. Ricardo había construido su imperio mediante préstamos agresivos e inversiones de alto riesgo. Aparentemente era el próspero propietario de granjas en 3 estados. En realidad, estaba ahogado en deudas que crecían exponencialmente cada mes. 3 bancos diferentes le habían prestado cantidades astronómicas utilizando las mismas granjas como garantía. Un fraude sofisticado que había logrado mantener en secreto mediante documentación falsa y contables corruptos. El problema es que todos los préstamos vencían al mismo tiempo y no podía pagar ni el 10% de lo que debía. Su teléfono sonó interrumpiendo sus oscuros pensamientos. «¿Ricardo?» La voz de su secretaria era extraña, casi un susurro. «Hay una mujer aquí que quiere hablar contigo. Dice que se trata de los contratos del Banco Central de Inversiones». A Ricardo se le heló la sangre. El BCI era uno de los 3 bancos involucrados en su fraude. Nadie sabía de esta conexión. «¿Cómo se llama?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Clara Silva, señor». Ricardo colgó el teléfono con manos temblorosas. Esto no podía estar pasando. Era imposible que la criada de la noche anterior fuera la misma Clara Silva que... «No», murmuró para sí mismo. «Está arrestada. La han condenado. Es imposible». Pero en el fondo sabía que se engañaba. Esos ojos que lo habían mirado la noche anterior no eran los de una criada cualquiera. Eran los ojos de alguien que había gobernado imperios y conocido el verdadero poder. 20 minutos después, Ricardo entró en su oficina en el centro de San Pablo con las piernas temblorosas. Clara estaba sentada en su silla ejecutiva, hojeando tranquilamente una carpeta de documentos. Había cambiado su uniforme de criada por un elegante traje negro que costaba más que el salario anual de sus empleados. «Buenos días, Ricardo», dijo sin levantar la vista de sus papeles. «Espero que hayas dormido bien. Yo, personalmente, me quedé despierta toda la noche revisando tus contratos. Una lectura fascinante». «¿Cómo entraste aquí?», Ricardo tartamudeó, con la voz más aguda de lo habitual. «Seguridad». «Tranquilo», sonrió Clara levantando por fin la vista. «Despedí a tu guardia de seguridad hace 10 minutos. De todas formas, no les habían pagado en 3 meses, así que aceptaron la indemnización que les ofrecí». Ricardo sintió que las piernas le fallaban y se apoyó en la pared. «¿Qué quieres?». «Quiero justicia». Clara se levantó con gracia y se acercó a la ventana con vistas a la ciudad. «Ayer me humillaste. Me derramaste champán en la cabeza y me llamaste mediocre delante de 200 personas. Dijiste que había nacido para servir. Yo no sabía quién eras». «¿No?». Clara se giró, con los ojos brillando con una intensidad peligrosa. «¿Entonces eso justifica tu crueldad? Si de verdad fuera solo una criada, ¿merecería que me trataran así?». Ricardo tragó saliva con dificultad. Sabía que no había una respuesta correcta a esa pregunta. «Pero vayamos al grano». Clara regresó a la mesa y abrió la carpeta. «Debes exactamente 327 millones de reales a 3 bancos diferentes. Usaste las mismas propiedades como garantía para todos los préstamos, lo cual constituye fraude. Además declaraste bienes falsos en 2 de estas transacciones, lo que añade la tergiversación fraudulenta a la lista. No puedes probar nada de esto,
Ricardo intentó sonar seguro, pero su voz delataba desesperación. Clara sonrió y sacó una memoria USB de la carpeta. Sí que puedo. Tengo grabaciones de ti negociando con los gerentes de los 3 bancos. Tengo copias de los documentos originales que falsificaste. Incluso tengo fotografías de las fincas que usaste como garantía múltiple. Eso es imposible. ¿Cómo lograste? Ay, Ricardo, ¿no crees que armaste este plan solo? Cada persona que sobornaste, cada documento que falsificaste, cada mentira que dijiste, alguien estaba observando, alguien tomaba notas, y ese alguien ha trabajado para mí durante mucho más tiempo del que crees. La verdad golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Fernanda, susurró, refiriéndose a su secretaria de 5 años. Fernanda siempre ha sido muy competente y muy mal pagada. Cuando le ofrecí el triple de tu sueldo, más una prima por la información, aceptó encantada. Ricardo se desplomó en la silla de visitas, derrotado. ¿Qué quieres de mí? Primera opción. Voy al Ministerio Público ahora mismo con estas pruebas. Pasarás los próximos 15 años en prisión, perderás todo lo que tienes y seguirás debiendo a los bancos. Tu mujer se divorciará. De hecho, ya está hablando con abogados, ¿sabes? Tus hijos crecerán con la vergüenza del apellido Mendonza. Ricardo palideció aún más. No sabía que Patricia ya se había enterado de las deudas. Opción 2, continuó Clara, con una voz suave como el terciopelo, pero peligrosa como una cuchilla. Harás exactamente lo que te diga durante los próximos 6 meses. Te humillarás cuando te lo pida. Me servirás como yo serví champán ayer. Y al final de ese periodo daré por saldada nuestra deuda personal. ¿Y las deudas con los bancos? Tendrás que saldarlas tú solo, pero al menos no lo harás desde una celda. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la derrota. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás tu acuerdo? Clara rió, un sonido cristalino que le heló la sangre. La misma garantía que tenía cuando me derramaste champán en la cabeza. Ninguna. La diferencia es que yo tengo pruebas contra ti y tú no tienes nada contra mí. Se dirigió a la puerta pero se detuvo antes de irse. Se me olvidaba mencionar. Esta noche hay una fiesta en casa de la familia Tavares. Estarás allí y me pedirás disculpas públicamente por lo que hiciste ayer, delante de la misma gente que se rió de mi humillación. ¿Y Ricardo? ¿Sí? Lo harás de rodillas. La mansión Tavares era aún más lujosa que la de los Albuquerque. Era el 50º cumpleaños de Elena Tavares, la matriarca de una de las familias más tradicionales de Sao Paulo. 300 invitados se arremolinaban en los jardines ornamentales, mientras una orquesta sinfónica tocaba Vivaldi. Clara llegó ya no como empleada, sino como invitada. Su vestido rojo sangre de Valentino había costado 40,000 reales, una pequeña fracción del dinero que había logrado recuperar con cuidadosas inversiones durante los últimos meses. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, y el collar de perlas que llevaba había pertenecido a la emperatriz Teresa Cristina. Los susurros comenzaron en cuanto cruzó la puerta principal. Muchos la reconocieron de inmediato. Después de todo, no hacía tanto que era una de las mujeres más poderosas del país. «Eso es imposible», murmuró Beatriz Santos, esposa de un juez de la Corte Suprema. «¿No debería estar en prisión?» «Escuché que la absolvieron», respondió Carolina Machado, heredera de una fortuna petrolera. «Pero, ¿cómo consiguió una invitación?» Lo que no sabían era que Clara no necesitaba invitación. Había comprado la empresa de eventos que organizaba la fiesta hacía 3 meses. Técnicamente era la anfitriona real de la noche. Ricardo estaba en la barra, tratando de ahogar su ansiedad en whisky escocés de 30 años. Cuando vio a Clara cruzar la sala como una reina reclamando su trono, sintió un sudor frío correr por su espalda. «Buenas noches, Ricardo», se acercó Clara con una sonrisa radiante. Para los observadores casuales, parecía un encuentro cordial entre conocidos. «Clara, por favor», susurró desesperado, «no hagas esto. Puedo pagarte, puedo...» «Shh», se llevó un dedo a los labios. «Ya tuviste tu oportunidad de ser civilizada. Ayer, cuando me derramaste champán encima, ¿recuerdas?» La orquesta terminó la canción y un silencio expectante invadió la sala.
Clara sonrió y subió los escalones que conducían al escenario improvisado. Buenas noches, damas y caballeros. Sé que muchos me reconocieron y deben estar sorprendidos por mi presencia aquí. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos comenzaron a retroceder, temiendo algún tipo de escándalo. Hace 5 años me acusaron injustamente de delitos que no cometí. Pasé 2 años en prisión, perdí todo lo que había construido y fui abandonada por personas a las que consideraba amigas. Cuando salí de la cárcel, descubrí que había sido víctima de una elaborada conspiración para destruir mi empresa y robarme mis bienes. El silencio era absoluto. Incluso los camareros habían dejado de servir. Pero no vengo hoy a hablar del pasado. Vengo a hablar de justicia. Ayer, en una fiesta en este mismo barrio, mientras trabajaba honestamente para reconstruir mi vida, fui humillada públicamente por un hombre que juzgó mi valía por mi uniforme de trabajo. Todas las miradas se posaron en Ricardo, que estaba pálido como un papel. Este hombre me echó una botella entera de champán en la cabeza, me llamó mediocre, dijo que había nacido para servir. Lo hizo delante de 200 personas porque pensaba que solo era una criada sin importancia. ¡Clara, para! Ricardo intentó acercarse al escenario, pero 2 guardias de seguridad, claramente instruidos por ella, lo detuvieron. Este hombre se llama Ricardo Mendonça, continuó Clara, con la voz cada vez más fuerte. Y hoy aprenderá una lección muy importante sobre el respeto. Bajó del escenario y se dirigió directamente hacia Ricardo. Frente a 300 invitados de la élite paulista, se detuvo a escasos centímetros de él. Ricardo Mendonça. Su voz cortó el aire como una espada. Te arrodillarás ante mí y te disculparás por lo que hiciste ayer. Clara, te lo ruego. Arrodíllate. Su grito resonó por los jardines como un trueno. Ricardo miró a su alrededor y vio cientos de ojos fijos en él. Algunos expresaban conmoción, otros curiosidad morbosa, algunos incluso placer sádico. Sabía que si no obedecía, Clara le destruiría la vida, en ese mismo instante. Lentamente, con las piernas temblorosas, Ricardo Mendonça se arrodilló en medio del jardín ornamental de la familia Tavares. «Discúlpate», ordenó Clara, con la voz ahora fría como el hielo. «Y que sea convincente». «Yo me disculpo por lo que hice ayer», balbuceó Ricardo con lágrimas de humillación rodando por su rostro. «Fue inaceptable. No te lo merecías. Nadie se lo merece». «Más alto», exigió Clara. «Quiero que todos lo oigan». «Pido disculpas», gritó Ricardo, con la voz quebrada. «Fui cruel e irrelevante. Me equivoqué». Clara lo miró fijamente un largo rato. Luego se inclinó y le susurró al oído. «Ahora ya sabes cómo te sientes, Ricardo. Recuerda esto la próxima vez que juzgues a alguien por su apariencia». Se enderezó y volvió a dirigirse a la multitud silenciosa. «Damas y caballeros, espero que hayan aprendido algo hoy. Nunca subestimen a una persona por su apariencia. Nunca humillen a alguien porque creen que pueden salirse con la suya. Y nunca, jamás derramen champaña en la cabeza de alguien que puede destruirlos en cuestión de minutos». Clara sonrió y saludó con la mano, como una actriz que recibe aplausos tras una actuación magistral. Poco a poco algunos invitados comenzaron a aplaudir. Otros se unieron, hasta que todo el jardín estalló en aplausos. No eran aplausos de aprobación moral. Esa gente carecía de moral. Eran aplausos de admiración por el poder puro, la demostración de fuerza,
por la capacidad de Clara para orquestar una venganza tan perfecta. Mientras tanto, Ricardo permanecía arrodillado en el suelo, destruido no solo financieramente, sino también socialmente. En una sola noche, Clara le había hecho perder toda su reputación entre la élite paulista. Pero la venganza de Clara apenas comenzaba. 3 días después de la humillación pública de Ricardo, Clara estaba en su nueva oficina, una planta entera de un edificio de oficinas en el corazón de Faría Lima. Silva Capital había resurgido de las cenizas, más fuerte y más peligrosa que nunca. El plan de Clara era mucho más elaborado que una simple venganza contra Ricardo Mendoza. Él había sido solo el primer peón en una partida de ajedrez mucho más compleja. El verdadero objetivo siempre había sido Marcos Albuquerque, el hombre que había orquestado su caída 5 años antes. La puerta de la oficina se abrió y entró Fernanda Ribeiro, ahora ascendida de secretaria de Ricardo a directora de inteligencia corporativa en la nueva Silva Capital. Llevaba un voluminoso maletín y una sonrisa de satisfacción. «Lo tenemos todo, Clara», anunció, dejando el maletín sobre el escritorio de Caoba. 5 años de investigación dieron sus frutos. Marcus no dejó ni una sola transacción sin rastrear. Clara abrió el maletín y sus ojos se iluminaron al ver su contenido. Extractos bancarios, contratos falsificados, grabaciones de conversaciones, fotografías comprometedoras, todo lo que necesitaba para destruir por completo al hombre que le había arruinado la vida. ¿De verdad creía que podría robar 800 millones de reales y vivir feliz para siempre en Suiza?, murmuró Clara, hojeando los documentos. ¡Qué ingenue! El plan de Marcus había sido brillante en su simplicidad. Se valió de su posición como socio minoritario para acceder a información privilegiada de Silva Capital y luego manipuló el mercado para crear una crisis artificial. Mientras Clara era arrestada y juzgada, él transfirió sistemáticamente todos los activos de la compañía a cuentas en el extranjero. Pero Marcus cometió un error fatal. Subestimó la inteligencia de Clara y sobreestimó la suya. Durante sus años de exilio forzado, Clara no se quedó de brazos cruzados. Incluso trabajando como camarera y limpiadora, utilizó cada centavo que pudo ahorrar para contratar investigadores privados. Lenta y pacientemente había rastreado cada movimiento, cada transacción, cada cuenta secreta de Marcus. ¿Y su esposa?, preguntó Clara, refiriéndose a Isabela Albuquerque. Isabela no tenía ni idea, respondió Fernanda. Marcus también se las arregló para ocultárselo todo. Cuando descubra que está casada con un criminal internacional, será un shock. Clara sintió una punzada de compasión por Isabela. La recordaba como una persona genuinamente dulce, una de las pocas personas de la élite que nunca había sido engañosa ni egoísta. Isabela no merecía pagar por los crímenes de su esposo. ¿Y los niños? Gemelos de 16 años, estudian en Suiza, no saben nada. Marcus les dijo que el dinero provenía de inversiones legítimas en el extranjero. Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Su venganza destruiría no solo a Marcus, sino potencialmente a toda su familia. Por un momento, dudó. Entonces recordó la fría celda donde había pasado 2 años. Recordó las noches sin dormir, escuchando los gritos de otras reclusas. Recordó la humillación de ser esposada y fotografiada como una delincuente común. Recordó la desesperación de perderlo todo y ser abandonada por todos. La duda pasó. «Programa una reunión con Marcus», ordenó. «Dile que se trata de una oportunidad de inversión que no podrá rechazar. No podrá resistir la tentación de ganar más dinero sucio». Fernanda sonrió. «Ya tengo cita. Mañana a las 3 p.m. en el restaurante Fasano». Pensó que sería una reunión discreta. Perfecto. Clara se levantó y se acercó a la ventana que daba a la ciudad que una vez fue suya. Mañana Marcus Albuquerque descubrirá que destruir una vida inocente tiene consecuencias. El restaurante Fasano estaba abarrotado ese jueves por la tarde. Marcus Albuquerque llegó puntualmente a las 3 p.m. con un traje italiano que había costado más que un coche de lujo.
A sus 52 años, lucía el bronceado artificial de alguien que pasó la mitad del año en los Alpes suizos, viviendo una vida de lujo basada en el sufrimiento ajeno. Esperaba encontrar un inversor interesado en sus proyectos inmobiliarios internacionales, el eufemismo que usaba para describir sus operaciones de lavado de dinero. Lo que no esperaba era encontrar a Clara Silva sentada en la mesa reservada. Por un momento, Marcus creyó estar alucinando. La última vez que había visto a Clara, la Policía Federal se la llevaba esposada, devastada y humillada. Ahora, ante él, se encontraba una mujer radiante y elegante, que emanaba una fuerza que hacía vibrar de tensión el aire a su alrededor. «Buenas tardes, Marcus», dijo Clara con calma, sin levantarse para saludarlo. «Siéntate. Tenemos mucho que hablar». Marcus permaneció de pie. Sus piernas se negaron a obedecerle. «Clara, pensé que estabas... ¿arrestada? ¿Destruida? ¿Muerta?» Clara sonrió fríamente. «Lamento decepcionarte, pero como puedes ver, estoy muy viva y muy enojada». Lentamente, Marcus se hundió en la silla, sin apartar la mirada de su rostro. «¿Cómo me encontraste?» «Marcus, cariño». Clara dio un sorbo a su vino, un Romanée Conti de 1997 que costaba $3,000 la botella. ¿De verdad creías que podrías robarme 800 millones de reales y vivir felices para siempre? ¿Que nunca lo descubriría? ¿Que nunca iría a por ti? ¡No robé nada! Marcus intentó sonar indignado, pero su voz salió como un chillido. Tus problemas legales no tuvieron nada que ver conmigo. Clara rió, un sonido que heló la sangre de Marcus. ¡Ay, Marcus! Han pasado 5 años y aún no te has dado cuenta de que siempre lo averiguo todo. Abrió su bolso Hermès y sacó una tableta. ¿Quieres ver algunas fotos interesantes? En la pantalla apareció una foto de Marcus entrando en un edificio de oficinas en Ginebra, seguida de otra saliendo de un banco en Zúrich, y luego una tercera hablando con un hombre de traje en un café parisino. Este es François Dubois, especialista en transferencias internacionales no declaradas, muy talentoso en su trabajo, y muy hablador cuando le ofrecemos la cantidad justa. Marcus palideció. «No puedes probar nada». «¿Yo no?» Clara deslizó el dedo por la pantalla revelando documentos bancarios. Cuenta 4487X en Credit Suisse, abierta el 20 de marzo de 2019, 5 días después de mi arresto. Primer depósito, 200 millones de reales, convertidos a francos suizos. Eso es imposible. Cuenta 7731B en VS, abierta el 15 de abril de 2019, depósito, 300 millones. Cuenta 2203Y en Banco Lombard Odier, abierta el... Clara continuó enumerando con la voz monótona de un contador auditando. ¿Quieres que continúe, Marcus? Porque tengo documentación de las 17 cuentas que abriste. Marcus sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo conseguiste esto? Esta información es ultra secreta. Ah, mi querido Marcus. Clara se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una intensidad depredatoria. No eres el único que aprendió a usar el dinero para comprar lealtad. La diferencia es que yo pago mejor que tú. Hizo un gesto discreto y 3 hombres trajeados se levantaron de diferentes mesas del restaurante, rodeando discretamente la suya. Marcus reconoció al instante al tipo, personal de seguridad privada de alto nivel. «¿Qué quieres?», preguntó, con la voz ahora un susurro desesperado. «Quiero justicia, Marcus. Me destrozaste la vida. Me hiciste pasar 2 años en prisión por delitos que no cometí. Me robaste mis bienes y desapareciste como un cobarde. Ahora es hora de pagar». Clara cogió otra tableta y la puso sobre la mesa. Opción 1. Firmas estos documentos transfiriéndome todo el dinero robado, confiesas públicamente lo que hiciste y te entregas a las autoridades brasileñas. A cambio, te garantizo que tu familia no se verá implicada en el escándalo. ¿Y la segunda opción? No hay segunda opción, Marcus. Harás lo que te diga. ¿Y si me niego? Clara sonrió y contestó el teléfono. Hola, doctor Enrique. Soy Clara Silva. Puedes enviar el material a todos los medios ahora mismo. Sí, todo. Las fotos, los documentos, las grabaciones. No, públicalo todo hoy. ¡Espera!,
gritó Marcus, atrayendo miradas curiosas de las otras mesas. Espere, por favor. Clara le hizo una señal al hombre del teléfono para que esperara. ¿Tienes algo que decirme, Marcus? Mi familia, mis hijos no saben nada de esto. Van a ser destruidos. Qué curioso, dijo Clara ladeando la cabeza. Cuando me destruiste, tampoco pensaste en mi familia. Mis padres tuvieron que mudarse de la ciudad por la vergüenza. Mi hermana perdió su trabajo cuando descubrieron que era pariente mía. ¿Te importó eso? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marcus. Clara, te lo ruego, haz lo que quieras conmigo, pero perdona a mi familia. Dije que perdonaría a tu familia si cooperabas. Isabela y los niños no hicieron nada malo, pero tú, Marcus, pagarás por cada día que pasé en prisión, por cada noche que lloré pensando que lo había perdido todo, por cada momento de desesperación que me hiciste sentir. Clara se puso de pie con gracia. Tienes 1 hora para firmar los documentos. Después iré a la prensa con todo lo que tengo. Marcus, ¿sí? Recuerda, soy una mujer que pasó 2 años en prisión injustamente. Si crees que tendré piedad de ti después de todo lo que me hiciste pasar, estás muy equivocada. Una semana después del enfrentamiento en Fasano, Clara estaba en su oficina revisando los contratos de transferencia que Marcus había firmado cuando su secretaria anunció una visita inesperada. Señora Clara, hay una mujer aquí. Dice llamarse Isabel Albuquerque. Clara sintió una opresión en el pecho. Había estado esperando este momento, pero eso no lo hacía más fácil. Puede hacerla pasar. Isabel Albuquerque entró en la oficina siendo una sombra de lo que era. A sus 45 años, siempre había sido una mujer elegante y serena. Ahora sus ojos estaban rojos de llorar, su rostro surcado por el insomnio y la conmoción de descubrir que había vivido 5 años de mentira. «Clara», dijo con la voz apenas un susurro. «Necesitaba venir aquí, necesitaba hablar contigo. Siéntate, Isabela». Clara señaló el sillón frente al escritorio. «¿Quieres café? ¿Agua?» «No, gracias». Isabela se sentó con cuidado como si temiera romperse. «Yo quería disculparme». «Isabela, no, déjame hablar, por favor». Las lágrimas volvieron a brotar. «No sabía nada, Clara. Te juro que no sabía. Cuando Marcus regresó de Suiza, dijo que había hecho inversiones exitosas allí. Nunca lo cuestioné. Siempre ha sido bueno con el dinero». Clara sintió una punzada de dolor en el pecho. «Sé que no lo sabías, Isabela. Nunca estuviste involucrada en esto. Pero debería haberlo sabido», exclamó Isabela, que finalmente perdió la compostura. «Soy su esposa. ¿Cómo no me di cuenta de que le habían robado el dinero? ¿Cómo no vi que había destruido su vida para enriquecer la nuestra?» «Porque Marcus es un sociópata muy capaz», respondió Clara en voz baja. «Engañó a mucha gente, no solo a ti». «Hijos míos», sollozó Isabela. «¿Cómo les explicaré que su padre es un criminal? ¿Que la vida que conocieron se construyó sobre el sufrimiento ajeno?» Clara se levantó y se acercó a la ventana, dándole tiempo a Isabela para recomponerse. Al volverse, su voz era firme, pero no cruel. «Tus hijos pasarán por momentos difíciles, pero sobrevivirán. Tienen una madre fuerte que siempre los ha protegido. E Isabela, tú no quedarás desamparada». Isabela alzó la vista, confundida. «¿Qué quieres decir?» Clara regresó a la mesa y cogió una carpeta. «Marcus me robó 800 millones de reales. Me devolvió 720 millones. Los 80 millones restantes, bueno, considero esos intereses por el tiempo que tuvo mi dinero». «No entiendo. La casa en la que vives, los coches, las cuotas escolares suizas de los niños, todo esto suma unos 80 millones. No te voy a quitar estas cosas. Tus hijos podrán terminar sus estudios. Tendrás un lugar donde vivir». Isabela guardó silencio un largo rato, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Después de todo lo que te hizo, ¿por qué eres tan amable con nosotros?» Clara suspiró. «Porque sé lo que es perderlo todo injustamente, Isabela. Sé lo que es despertar un día y descubrir que la vida que conocías era una mentira. Tú y tus hijos no merecen pasar por esto». ¿Y Marcus? Marcus pagará por sus crímenes. Se entregó ayer a las autoridades. Lo confesó todo. Probablemente pasará los próximos 15 años en prisión. Isabela guardó silencio unos minutos. 2 mujeres que habían sido peones en el cruel juego de un hombre sin escrúpulos. «Clara»,
dijo Isabela finalmente. Sé que una disculpa no te devolverá los años que perdiste, ni el sufrimiento que soportaste, pero lo siento. Lo siento por todo. Lo sé, Isabela, y acepto tus disculpas. Después de que Isabela se fuera, Clara se sentó sola en su oficina, mirando la ciudad por la ventana. 5 años de planeación, 5 años de dolor y humillación, finalmente habían llegado a su fin. Marcus estaba en prisión. Ricardo había perdido toda su reputación y se enfrentaba a la bancarrota. Su empresa se había reconstruido, más fuerte que nunca. Había recuperado no solo su dinero, sino también su dignidad. Pero por alguna razón, la victoria no le supo tan dulce como había imaginado durante todos esos años. Hubo justicia, sí. Hubo venganza, también. Pero también estaba la certeza de que muchas vidas habían sido destruidas en el proceso. 6 meses después de los acontecimientos que conmocionaron a la élite paulista, Clara se encontró en una situación que jamás imaginó: dar una conferencia en una universidad pública a estudiantes de negocios y economía. La verdadera medida de una persona, dijo al micrófono, observando los rostros atentos de los jóvenes estudiantes, no es cómo actúa cuando tiene poder, sino cómo trata a quienes no pueden hacer nada por ella. El público guardó silencio absoluto. La historia de Clara se había vuelto legendaria en el mundo empresarial brasileño. La mujer que fue injustamente encarcelada, lo perdió todo, trabajó como empleada doméstica y logró reconstruir un imperio multimillonario en menos de un año. Quizás se pregunte si vale la pena buscar venganza, si vale la pena dedicar años de su vida a buscar justicia contra quienes la perjudicaron. Una estudiante levantó la mano. Señora Clara, ¿no se arrepiente de nada? ¿De cómo humilló a ese hombre en la fiesta? Clara pensó un momento antes de responder. Ricardo Mendoza me humilló porque creyó que podía salirse con la suya. Me juzgó por mi apariencia, por mi posición social en ese momento, y decidió que no merecía respeto. Cuando lo obligué a arrodillarse y disculparse, no fue por venganza. Fue para que aprendiera una lección que, claramente, nadie le había enseñado. Toda persona merece dignidad, independientemente de su posición social. ¿Y Marcus Albuquerque?, preguntó otro estudiante. ¿No podría haber sido castigado sin que su familia estuviera involucrada? Esa es una pregunta muy inteligente, respondió Clara. Durante años planeé destruir a Marcus por completo, incluyendo a su familia. Pero cuando llegó el momento, me di cuenta de que eso me haría tan cruel como él. Isabela y sus hijos no cometieron ningún delito. Fueron víctimas, igual que yo. Un estudiante de la primera fila levantó la mano. Señora Clara, ¿cómo logró perdonar? ¿Cómo logró no amargarse después de todo lo que pasó? Clara sonrió. Una sonrisa genuina, no la sonrisa calculada que había usado durante sus planes de venganza. No he perdonado del todo, admitió. Quizá nunca lo haga. Marcus sigue en prisión y probablemente lo estará durante muchos años. Ricardo lo perdió todo y tuvo que empezar de cero. Pero aprendí algo importante. Cargar con odio es como beber veneno y esperar a que tu enemigo muera. Después de la clase, Clara caminaba por el campus cuando se le acercó una joven de aspecto humilde con uniforme de limpieza. Señora Clara, dijo la mujer tímidamente, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. ¿Cómo se llama? María, señora. Yo trabajo en la limpieza aquí en la universidad. Quería darle las gracias. ¿Gracias por qué, María? La joven bajó la mirada. Mi madre trabaja de empleada doméstica para una familia adinerada. Siempre la trataron muy mal, ¿sabes? Como si no fuera una persona. Pero después de que tu historia salió en los periódicos, cambiaron. Ahora la tratan con respeto. Clara sintió un fuerte nudo en la garganta. Tu madre no tiene por qué agradecerme nada, María. Siempre mereció respeto. Lo sé, señora, pero ahora ellos también lo saben. Esa noche, Clara estaba en su apartamento, no una lujosa mansión como la de antes, sino un lugar acogedor en Perdices, cuando recibió una llamada inesperada. ¿Clara? Soy Ricardo.
Clara casi colgó el teléfono. En los últimos meses, Ricardo había intentado contactarla varias veces, pero nunca había contestado. ¿Qué quieres, Ricardo? Yo quería darte las gracias. ¿Gracias? Clara no pudo ocultar su sorpresa. Podrías haberme destruido por completo. Podrías haber revelado todo sobre mis deudas, haberme enviado a la cárcel, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Clara estaba sentada en el sillón de su sala, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Porque descubrí que destruirte no me devolvería la dignidad que intentaste arrebatarme. Solo me haría perder la mía. Clara, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero he cambiado. Perderlo todo, pasar por esta humillación, me hizo darme cuenta de la clase de persona que era. La clase de persona que no quiero volver a ser. ¿Y qué clase de persona quieres ser ahora? Una mejor persona. Trabajo en una ONG que ayuda a personas que lo han perdido todo. Como tú, como yo. Quería que supieras que tu lección funcionó. Clara cerró los ojos. Ten cuidado de no hacer esto por culpa, Ricardo. Hazlo porque es lo correcto. Es lo correcto. Ahora lo sé. Después de colgar el teléfono, Clara reflexionó sobre los extraños vaivenes de la vida. 3 años atrás, había planeado meticulosamente la destrucción de Ricardo Mendonça. Ahora, de alguna manera, parecía haberse convertido en una mejor persona gracias a esa destrucción. 1 año después de la conferencia universitaria, Clara estaba en su nueva oficina, más pequeña que la anterior, pero ubicada en un edificio que había comprado y convertido en un centro de apoyo para víctimas de injusticias en el sistema judicial. Silva Capital aún existía, y era rentable, pero ahora operaba con un propósito diferente. En lugar de simplemente generar ganancias, la empresa invertía en causas sociales, financiaba abogados para personas que no podían costear la asistencia jurídica y ofrecía microcréditos a quienes buscaban empezar de cero. Clara estaba revisando los informes de la fundación cuando Fernanda entró con expresión preocupada. «Clara, hay algo que debes saber. ¿Recuerdas a Patricia Santos?» Clara frunció el ceño. ¿La esposa del diputado federal? Ex esposa. Se divorció de él hace 6 meses. Descubrió que estaba malversando fondos públicos. Fernanda se sentó. Vino hoy. La están acosando, amenazando. Su exmarido tiene mucha influencia. Hizo que la despidieran, le congeló las cuentas. Y quiere nuestra ayuda. Sí, pero, Clara, estuvo en la fiesta de Albuquerque hace 2 años. Se rió cuando Ricardo le echó champán en la cabeza. Clara se recostó en su silla, recordando vagamente a la mujer rubia que había encontrado divertida la situación esa noche. ¿Dónde está ahora? En la sala de espera. Ni siquiera puede pagar un hotel. Está durmiendo en el coche. Guardó silencio un largo rato. 2 años atrás habría sentido placer al saber que una de las personas que se reían de su humillación ahora estaba en apuros. Ahora solo sentía tristeza por otra vida destruida por hombres poderosos y sin escrúpulos. «Que pase». Patricia Santos entró en la habitación con aspecto desfallecido. Su cabello, antes impecablemente peinado, estaba despeinado. Su ropa cara estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella. Tenía los ojos rojos de llanto y cansancio. «Clara», dijo con la voz entrecortada, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que debí de verme fatal esa noche cuando te reíste de mi humillación». Terminó Clara sin malicia. Patricia bajó la cabeza avergonzada. «Sí, era otra persona en aquel entonces. Creía que el poder de mi marido me protegía, que nada malo podía pasarme. Estaba equivocada. Siéntate, Patricia. Entiendo si no quieres ayudarme. Entiendo si también quieres vengarte de mí». Clara observó el rostro de la mujer que tenía delante. Vio en él miedo, sí, pero algo más. Auténtica humildad. La arrogancia que Patricia había mostrado hacía 2 años había desaparecido por completo. «Cuéntame tu historia». Durante 1 hora, Patricia contó cómo descubrió que su esposo estaba malversando fondos de salud pública, cómo intentó convencerlo de que parara,
cómo reaccionó violentamente cuando ella amenazó con denunciarlo, cómo finalmente tuvo el coraje de acudir al Ministerio Público y cómo su vida se había convertido en un infierno desde entonces. Tiene amigos por todas partes, concluyó Patricia. Hizo que me despidieran de la escuela donde enseñaba, bloqueó mis cuentas diciendo que era mentalmente inestable. Ayer unos hombres se presentaron en mi casa y me dijeron que me callara si quería seguir viva. Clara asintió lentamente. La historia le resultaba tristemente familiar. Hombres poderosos que usaban su influencia para destruir a mujeres que amenazaban con exponer sus crímenes. Patricia, ¿recuerdas lo que pasó en la fiesta de Albuquerque? Claro que sí. ¿Y recuerdas cómo te sentiste al ver eso? Patricia cerró los ojos. Me sentí superior, poderosa, como si fuera mejor que tú porque tenía un marido influyente y tú eras solo una criada. Abrió los ojos con lágrimas en los ojos. Fue repugnante, era repugnante. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Cómo debiste sentirte esa noche? Humillada, sola, sin saber en quién confiar. Clara se levantó y se acercó a la ventana. Patricia, te voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta sincera. Si nuestra situación fuera al revés, si tú tuvieras el poder y yo estuviera aquí pidiendo ayuda, ¿me ayudarías? Patricia pensó un largo momento antes de responder. ¿La Patricia de hace 2 años? No. Probablemente volvería a reírse de ti y te mandaría lejos. Se secó las lágrimas. Pero la Patricia de hoy, la Patricia que aprendió lo que es estar completamente sola e indefensa, sí, la ayudaría. Porque ahora sé que todos estamos a una sola decisión equivocada de perderlo todo. Clara regresó a la mesa y contestó el teléfono. Fernanda, por favor, prepara un apartamento seguro para Patricia. Y contacta al doctor Enrique. Necesitaremos al mejor abogado penalista del país. Patricia la miró con incredulidad. Clara, ¿por qué? ¿Por qué me ayudas? Clara sonrió, no la sonrisa fría y vengativa que había tenido durante años, sino una sonrisa genuina, llena de compasión. Porque he aprendido que el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos, Patricia. Está en transformarlos en mejores personas. Te reíste de mi dolor hace 2 años, pero hoy lo entiendes. Te ha hecho mejor persona. ¿Y si siguieras siendo la misma arrogante de hace 2 años? Entonces te seguiría ayudando, porque la persona que yo elijo ser no depende de la persona que tú elijas ser. 5 años después de la noche que lo cambió todo, Clara se encontraba en la misma habitación donde la habían humillado. La mansión de Albuquerque se había vendido para pagar las deudas de Marcus, y el nuevo dueño había decidido organizar un evento benéfico para la Fundación Clara Silva, la organización que ella había creado para ayudar a las víctimas de la injusticia. Pero esta vez, Clara no estaba sirviendo champán. Estaba en el escenario siendo reconocida como Persona del Año por la Asociación Brasileña de Emprendedores Conscientes. Entre el público vio rostros conocidos. Isabela Albuquerque estaba en primera fila, sonriendo con orgullo. Sus hijos ahora de 21 años estaban junto a su madre. En lugar de vivir del dinero robado a su padre, habían elegido trabajar y estudiar para construir sus propias vidas. Patricia Santos también estaba ahí, ahora directora de una ONG que luchaba contra la corrupción política. Su denuncia había llevado no solo a su exmarido a prisión, sino a toda una red de políticos corruptos. Había reconstruido su vida y encontrado un propósito mayor. Al fondo de la sala, Clara vio una figura que la sorprendió. Ricardo Mendoza. Estaba más delgado, más sensato, sin su antigua arrogancia. A su lado había una mujer, a la que Clara no conocía, y 2 niños pequeños. Tras recibir el honor, Clara bajó del escenario y se dirigió directamente hacia Ricardo. «Viniste», dijo sin poder ocultar su sorpresa. Me salvaste la vida, Clara, respondió Ricardo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No literalmente, pero me salvaste el alma. Quería que conocieras a mi familia.
Se giró hacia la mujer a su lado. Ella es Ana, mi esposa, y estos son mis hijos, Pedro y Sofía. Ana le extendió la mano a Clara. Mucho gusto. Ricardo me contó todo sobre ti, sobre lo que pasó, sobre cómo lo perdonaste, sobre cómo eso lo transformó. Y quería que supieras, continuó Ricardo, que la ONG que cree ya ha ayudado a más de 1000 familias a empezar de nuevo, familias que lo perdieron todo, como tú, como yo. Clara miró a los niños. Pedro tenía unos 6 años, Sofía unos 4. La observaban con inocente curiosidad. Papá dijo que eres una persona muy importante, dijo Sofía con la brutal honestidad de los niños. Dijo que le enseñaste a ser un mejor papá. Clara se arrodilló a la altura de la niña. ¿Y te gusta tu papá? Muchísimo. Hace panqueques los domingos y me lee cuentos todas las noches. Clara miró a Ricardo, viendo en él a un hombre completamente diferente al que había conocido 5 años atrás. Niños, dijo Ana en voz baja, ¿qué les parece si van a jugar al jardín mientras los adultos hablan? Cuando se quedaron solos, Ricardo se volvió hacia Clara. Sé que nunca podré compensarte del todo por lo que hice, pero quiero que sepas que no pasa un día sin que recuerde esa noche, sin que recuerde cómo te traté. ¿Y cómo te sientes cuando lo recuerdas? Avergonzada, pero también agradecida, porque si no me hubieras obligado a ver el monstruo que era, nunca habría cambiado. Ana nunca se habría casado conmigo, mis hijos nunca habrían nacido, y nunca habría encontrado mi verdadero propósito en la vida. Clara sintió lentamente. Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. Si hoy te encontraras con alguien en la situación en la que yo me encontraba aquella noche, trabajando de criada, intentando rehacer mi vida, ¿cómo lo tratarías? Ricardo no dudó. Con todo el respeto y la dignidad que se merecen, como trato a todos los empleados de mi ONG, a todas las personas a las que ayudamos, como intenté enseñar a mis hijos a tratar a todos. Así que mi venganza fue completa, dijo Clara con una sonrisa. ¿A qué te refieres? La mejor venganza contra una persona cruel es transformarla en una persona amable. La mejor venganza contra alguien que humilla a otros es hacer que dedique su vida a ayudar a otros. Más tarde esa noche, Clara estaba sola en la terraza de la mansión, contemplando las luces de la ciudad. La fiesta había terminado, los invitados se habían ido, pero ella se había quedado un momento para reflexionar. ¿No puedes dormir? Clara se giró y vio a Fernanda acercarse. Solo pensaba, respondió Clara. ¿Recuerdas cuando empezamos a planear nuestra venganza? ¿Hace 6 años? Lo recuerdo. Te consumía la rabia, el deseo de destruir a todos los que te habían hecho daño. ¿Y si hubiera seguido con ese plan original? ¿Y si hubiera destruido a Marcus, a Ricardo, a todos los demás? Te habrías vengado, pero habría sido una victoria vacía, y probablemente habrías terminado igual que ellos. Exactamente. Clara sonrió. ¿Sabes cuál fue mi mayor victoria en estos 5 años? No fue recuperar mi dinero, no fue ver a mis enemigos castigados, fue descubrir que podía elegir qué tipo de persona ser, sin importar lo que me hicieran. ¿Y qué tipo de persona elegiste ser? Clara miró las estrellas que brillaban en el cielo de San Paulo. Una persona que use el poder para elevar, no para destruir. Una persona que convierte a sus enemigos en aliados. Una persona que rompe el ciclo de crueldad en lugar de perpetuarlo. ¿No te arrepientes de nada? Lamento haber tardado tanto en aprender esa lección. Lamento los años que perdí planeando venganza en lugar de construir algo positivo. Pero no me arrepiento de haber pasado por todo eso, porque me hizo quien soy hoy. Fernanda sonrió. ¿Y tú quién eres hoy? Hoy soy alguien que sabe que la verdadera fuerza no reside en humillar a los demás, sino en tener el coraje de perdonar. Que sabe que la verdadera victoria no reside en destruir a tus enemigos, sino en transformarlos en mejores personas. Las dos mujeres guardaron silencio, observando la ciudad latir bajo ellas. Clara, dijo Fernanda finalmente, hay una cosa más que necesitas saber. ¿Qué? Marcus envió una carta desde la cárcel. Quiere verte. Clara suspiró. En los 5 años transcurridos desde su arresto, Marcus había intentado contactarla innumerables veces, pero ella siempre se había negado a verlo. No estaba lista. ¿Y ahora qué? ¿Estás lista?, preguntó Fernanda como si le leyera el pensamiento.
Clara reflexionó un buen rato. Sí, creo que sí. El centro de detención provisional era exactamente como Clara lo recordaba de sus días en prisión. El olor a desinfectante se mezclaba con la desesperación, los fríos pasillos de cemento, el eco de los pasos de los guardias. Marcus era diferente. El hombre arrogante y bien vestido había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía haber envejecido 10 años en 5. Tenía el pelo canoso, la postura encorvada, los ojos cargados de culpa y arrepentimiento. Clara dijo mientras ella se sentaba al otro lado de la mesa de visitas. Gracias por venir. No pensé que vendrías. Yo tampoco lo creía, respondió Clara con sinceridad. ¿Qué querías decirme, Marcus? Marcus bajó la mirada y tenía las manos temblorosas. Quería disculparme. Sé que son solo palabras. Sé que no pueden deshacer lo que hice, pero... Marcus. Levantó la vista. Te perdono. Las palabras salieron antes de que Clara se diera cuenta de que iba a decirlas. Marcus se quedó en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Tú me perdonas? Sí. No porque te lo merezcas, sino porque merezco la paz que viene con el perdón. Marcus sollozó abiertamente. Clara, destruí tu vida. Te hice pasar 2 años en prisión por los crímenes que cometí. ¿Cómo puedes perdonarme? Porque he aprendido que cargar con odio me duele más a mí que a ti. Porque he aprendido que el perdón no se trata de si lo mereces o no. Se trata de que yo elija ser libre. No merezco tu perdón. No, no lo mereces, pero merezco la libertad de no cargar con esta ira para siempre. Marcus se secó las lágrimas con manos temblorosas. ¿Sabes que Isabela me visitó la semana pasada? Clara asintió. Isabela le había contado las visitas regulares que hacía a su exmarido, no por amor, sino por compasión. Me contó todo lo que hiciste por ella y los niños, cómo los protegiste, cómo te aseguraste de que no lo perdieran todo por mis crímenes. Ellos no tuvieron la culpa de lo que hiciste. ¿Y yo sí? Preguntó Marcus con la voz cargada de autocompasión. Clara lo miró fijamente. ¿Sí? Marcus, lo hiciste. Elegiste destruir mi vida para enriquecer la tuya. Elegiste condenarme a prisión mientras huías a Suiza. Esas fueron tus decisiones. Marcus volvió a bajar la cabeza. Tienes razón. Y elegiste perdonarme, aunque no lo merezco. ¿Por qué? Porque he descubierto que el perdón no es un regalo que te doy, Marcus. Es un regalo que me doy a mí misma. Clara se levantó para irse, pero Marcus la llamó por última vez. Clara, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a compensar lo que he hecho? Clara se detuvo en la puerta de la sala de visitas y se dio la vuelta. Te esperan 10 años más de prisión, Marcus. Aprovecha este tiempo para reflexionar sobre la clase de persona que quieres ser cuando salgas de aquí. Aprovecha este tiempo para convertirte en alguien de quien tu familia pueda volver a estar orgullosa. Aprovecha este tiempo para encontrar la manera de ayudar a los demás, incluso desde dentro de la cárcel. Y luego, cuando salga... Cuando salgas, espero que seas una persona diferente a la que eras cuando entraste. Una persona que dedica su vida a construir, no a destruir. Una persona que usa la influencia que aún conserva para ayudar a los demás, no para hacerles daño. Marcus asintió lentamente. ¿Y si puedo lograrlo? ¿Y si realmente cambio? Clara sonrió, no con amargura ni ironía, sino con genuina esperanza. Entonces, tal vez, dentro de 10 años, cuando nos volvamos a encontrar, no sea como víctima y agresor. Tal vez sea como 2 personas que han aprendido que es posible empezar de nuevo, sin importar lo oscuro que haya sido el pasado. 10 años después de aquella fatídica noche en el salón de Albuquerque, Clara estaba en su oficina preparándose para una reunión muy especial. A sus 43 años, se había convertido no solo en una de las empresarias más respetadas de Brasil, sino también en una de las voces más importantes en la lucha por la justicia social. La Fundación Clara Silva había ayudado a más de 10,000 personas a reconstruir sus vidas tras diversas injusticias.
Silva Capital se había convertido en un modelo de empresa socialmente responsable, demostrando que era posible ser rentable y ético a la vez. Fernanda, ahora su socia y mejor amiga, entró en la oficina. «Ya está aquí», anunció. Clara respiró hondo. «¿Cómo está?» «Diferente, muy diferente». Marcus Albuquerque había sido liberado la semana anterior tras cumplir su condena completa. Durante sus 10 años en prisión, se había convertido en mediador de conflictos entre reclusos, había creado un programa de alfabetización para presos y había escrito 3 libros sobre redención y segundas oportunidades. Cuando entró en la oficina, Clara apenas lo reconoció. El hombre que tenía delante era delgado, de cabello blanco, pero sus ojos brillaban con una serenidad que nunca antes había visto. «Clara», dijo con voz tranquila y respetuosa, «gracias por recibirme». «Siéntate, Marcus. ¿Cómo estás?» «Bien. Por primera vez en muchos años, estoy realmente bien». Se sentó con cuidado. «Quería enseñarte algo». Marcus sacó una carpeta de la sencilla bolsa que llevaba. «Durante los últimos 5 años en prisión, trabajé en un proyecto. Con la ayuda de otros reclusos, creé un manual de reinserción que ya se utiliza en 12 cárceles de todo el país». Clara hojeó el documento. Era impresionante. Una guía detallada sobre cómo los expresos podían reintegrarse a la sociedad, encontrar trabajo y reconstruir sus relaciones familiares. «Es un trabajo admirable, Marcus». «No es suficiente», dijo simplemente. «Nunca será suficiente para compensar lo que te hice. Pero es un comienzo». «¿Y qué planeas hacer ahora que estás libre?» Marcus sonrió. Una sonrisa humilde, sin rastro de la arrogancia anterior. «Isabela me consiguió un trabajo en una ONG que trabaja con la reinserción de presos. El sueldo es bajo pero justo, y por las tardes daré clases de alfabetización a adultos en una escuela pública». «¿Y tus hijos?» Me perdonaron, Clara. No fue fácil. Me costó años de conversaciones, lágrimas y mucho trabajo emocional. Pero comprendieron que el padre que cometió esos crímenes no es el mismo que sale de prisión hoy. Clara asintió. ¿Y tú? ¿Lo entiendes también? Lo entiendo. El Marcus de hace 15 años murió en esa celda. El que sale hoy es alguien diferente. Alguien que aprendió, a las malas, que nuestras acciones tienen consecuencias, que causar dolor a otros inevitablemente nos causa dolor a nosotros mismos. Guardaron silencio un momento, 2 sobrevivientes de una tormenta que casi los había destruido a ambos. «Marcus», dijo Clara finalmente, «tengo una propuesta para ti». «¿Qué?» La Fundación Clara Silva se está expandiendo. Queremos crear un programa específico para ayudar a los exconvictos a reintegrarse a la sociedad. Necesito a alguien que comprenda esta realidad por experiencia propia. Marcus la miró con incredulidad. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te ofrezco una oportunidad. Que uses tu experiencia para ayudar a otros que han pasado por lo mismo que tú. Clara, después de todo lo que he hecho, precisamente por todo lo que has pasado. Marcus, no te ofrezco esto por bondad ni por lástima. Te lo ofrezco porque creo que puedes marcar la diferencia en la vida de otras personas. Marcus guardó silencio un buen rato, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál es?» «Que esa parte de mi salario se done a un fondo de compensación para víctimas de delitos financieros. Sé que nunca podré devolverte todo lo que te robé, pero puedo ayudar a otros que han pasado por lo mismo que yo». Clara sonrió. «Acepto tu condición». 15 años después de aquella noche que lo cambió todo, Clara se encontraba en el mismo escenario donde había sido humillada, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Era el lanzamiento de su libro, Convirtiendo enemigos en aliados, un viaje de la venganza al perdón, que se había convertido en un éxito de ventas internacional. Junto a ella en el escenario estaban las personas que habían formado parte de su camino.
Ricardo Mendonza, ahora director de una de las ONG de bienestar social más grandes del país, Patricia Santos, quien se había convertido en fiscal especializada en delitos contra la mujer, Isabela Alburquerque, quien había creado una fundación para familias de reclusos, y Marcus, quien en 5 años había ayudado a más de 1000 exreclusos a reconstruir sus vidas. La pregunta que más me hacen, dijo Clara al micrófono, es si me arrepiento de haber perdonado a quienes me hicieron daño, si me arrepiento de no haber buscado una venganza más completa. El público guardó silencio absoluto. Mi respuesta siempre es la misma. La venganza me habría dado una satisfacción temporal, pero el perdón me dio algo mucho más valioso. Me dio la oportunidad de transformar a los enemigos en aliados, el dolor en propósito, el odio en amor. Clara miró a sus antiguos enemigos, ahora compañeros en causas nobles. Hoy quienes una vez me destruyeron son quienes más se esfuerzan por construir un mundo mejor. Ricardo, quien me humilló, hoy dedica su vida a devolver la dignidad a los menos afortunados. Patricia, quien se rió de mi dolor, hoy lucha para evitar que otras mujeres pasen por lo que pasamos nosotras. El público estalló en aplausos. Esa es la verdadera victoria. No destruir a tus enemigos, sino transformarlos en mejores personas. No perpetuar el ciclo del dolor, sino romperlo con el perdón y la compasión. Después del evento, Clara estaba en el jardín del hotel cuando se acercó una joven. Tenía unos 25 años, iba bien vestida, pero en sus ojos se reflejaba una ira familiar. «Señora Clara», dijo la joven, «me llamo Julia. Leí su libro. Asistí a su conferencia, pero no puedo perdonar a la persona que destruyó a mi familia». Clara sonrió comprensivamente. «No tienes que hacerlo hoy, Julia. El perdón no es algo que ocurre una sola vez, es un proceso. A veces lleva años. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste perdonar a personas que hicieron cosas tan terribles?» Clara miró al cielo estrellado. «Me di cuenta de que el perdón no se trataba de que ellos lo merecieran. Se trataba de que yo mereciera paz. Se trataba de que yo eligiera qué tipo de persona quería ser, sin importar lo que me hicieran. ¿Y si no han cambiado? ¿Y si siguen siendo malas personas? Así que el perdón sigue siendo válido. Porque el perdón se trata de ti, no de ellos. Se trata de que elijas no llevar el veneno del odio en tu alma por el resto de tu vida». Julia parecía pensativa. «Es muy difícil». «Es lo más difícil del mundo», asintió Clara. «Pero también es lo más liberador. Y recuerda, perdonar no significa olvidar ni aceptar lo que te hicieron. Significa elegir no dejar que la ira controle tu vida». «Gracias, señora Clara. Creo que lo intentaré». «Inténtalo. Y si no puedes hacerlo hoy, inténtalo mañana. Y si no puedes hacerlo mañana, inténtalo al día siguiente. Algún día lo lograrás». Más tarde esa noche, Clara estaba sola en su habitación de hotel cuando recibió un mensaje en su teléfono. Era de una mujer llamada Sandra, que había asistido a su conferencia. «Señora Clara, llevo 20 años trabajando como empleada doméstica. Mis jefes siempre me han tratado mal, pero después de escuchar su historia, me armé de valor para exigir respeto. Hoy mi jefe se disculpó y me dio un aumento. Gracias por demostrarme que todos merecen dignidad». Clara sonrió, recordando a la joven María que conoció en la universidad años atrás. Su historia había causado una oleada que se extendió mucho más allá de lo que había imaginado. Sonó su teléfono. Era Ricardo. «Clara, ¿has visto las noticias?» «¿Qué noticias?» «El proyecto de ley que Patricia ayudó a redactar ha sido aprobado. Ahora las víctimas de injusticia judicial recibirán asistencia jurídica gratuita y una indemnización más rápida». Clara sintió una profunda emoción. «Esto ayudará a mucha gente». «Lo hará. Y todo empezó con tu decisión de perdonarnos, en lugar de destruirnos. Si hubieras elegido la venganza, Patricia nunca se habría convertido en fiscal. Yo nunca habría creado mi ONG.
Marcus nunca habría ayudado a otros exconvictos. Gracias, Ricardo. ¿Por qué me das las gracias? Debería ser yo quien te las diera. Me diste un regalo sin saberlo. ¿Qué regalo? Clara miró por la ventana del hotel, viendo a la ciudad dormir plácidamente abajo. Me diste una oportunidad de descubrir quién era realmente, no cuando tenía poder y dinero, sino cuando lo perdí todo. Me diste una oportunidad de elegir qué tipo de persona quería ser en las situaciones más difíciles de la vida. ¿Y qué tipo de persona elegiste? Clara sonrió recordando a la conversación con Fernanda hace tantos años. Una persona que rompe el ciclo. Una persona que convierte el dolor en sanación, la ira en compasión, los enemigos en aliados. Una persona que usa cada cicatriz como prueba de que es posible sobrevivir y prosperar. Tras colgar el teléfono, Clara se preparó para dormir. En su mesita de noche había una foto suya con todas las personas que habían formado parte de su camino. Ricardo y su familia, Marcus e Isabela con sus hijos, Patricia y su nuevo esposo, Fernanda y tantos otros. Todos sonriendo, todos en paz, todos viviendo vidas con propósito. Esa foto representaba su verdadera victoria, no la recuperación del dinero, ni el castigo a sus enemigos, sino la transformación de todos los involucrados en mejores personas. Clara apagó la luz y cerró los ojos, sabiendo que había elegido el camino correcto. La criada que había sido desairada en una fiesta se había convertido en mucho más que una exitosa empresaria. Se había convertido en un ejemplo de que es posible romper cualquier ciclo de crueldad con una sola decisión: perdonar. Y esa decisión había transformado no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban, creando ondas de cambio que continuarían extendiéndose por generaciones. ¡Qué historia tan increíble!, ¿verdad? Si has llegado hasta aquí, significa que este viaje de superación y transformación te conmovió tanto como a mí. La historia de Clara nos enseña que el verdadero poder no reside en destruir a nuestros enemigos, sino en transformarlos en mejores personas. Ahora quiero saber de ti. Sigue el canal si esta historia te conmovió y quieres más contenido que te conmueva y te haga reflexionar sobre la vida. Escribe en los comentarios desde dónde la ves. Cuéntanos qué ciudad, qué país y, lo más importante, ¿qué te pareció este giro? ¿Esperabas que Clara eligiera el perdón en lugar de la venganza? Activa la campana para no perderte ninguna historia que pueda cambiar tu forma de ver el mundo. Y recuerda, tal como descubrió Clara, nosotros también podemos elegir la persona que queremos ser sin importar lo que nos hayan hecho. El perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. Nos vemos en la próxima historia. Y no olvides dejar un me gusta si esta historia te tocó el corazón.